Acción. Bien. ¿Estás compartiendo, Roberto, ya para compartir pantalla? ¿Ya sabes cómo hacerlo? Cuando ustedes digan, sí, ya sé, ya lo ensayamos, así Te que, voy a, te voy a presentar. Bueno, bueno, primero me voy a presentar a mí mismo. Yo soy el doctor Juan Enrique Romero, soy el coordinador nacional del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, cuyo nombre ya ha quedado anacrónico y deberíamos cambiarlo por el de tutoría responsable. Lo que pasa es que este programa se creó en 2011, fue un gran avance institucional en un gobierno nacional que tuviera en cuenta al vínculo humano-animal a través del perro y el gato, los animales de compañía por excelencia, y a partir de allí hemos tratado de hacer lo máximo posible para instalar este tema en la sociedad. Protenencia tiene equipos en distintas partes del país que trabajan desde la comunicación a la difusión, pasando por la castración quirúrgica, la atención mínima la vacunación antirrábica y la desparasitación. Tenemos puestos fijos en La Quiaca y móviles, hay 80 quirófanos entre móviles y compactos distribuidos en todo el país. Hay 157 municipios adheridos y tenemos a su vez equipos propios para el conurbano bonaerense, digamos, para desarrollar actividad en lugares fijos, como pueden ser Isla Maciel, Villa 31, Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Buenos Aires, y ahora vamos a estar en Tecnópolis, haciendo mecanismos, sobre todo en estos cuatro primeros, de castración y de desparasitación atención primaria, y también en Tecnópolis de difusión. Una de las actividades que tenemos de capacitación, que es otro de nuestros aristas, es el ciclo de protenencia activa y presente, ciclo que surgió por la pandemia en la necesidad perentoria de realizar actividades para no paralizar el programa en un 100%. Piensen que en plena pandemia y en pleno aislamiento no podíamos estar ni castrando, ni vacunando, ni manejando nada de contacto directo. Así como bien dijo Diego, que es quien coordina estas charlas, hemos pasado ya por más de 8.500 asistentes a todas las charlas. Son aproximadamente 16, 15, 16 charlas por ciclo anual. Este año vamos por nuestra quinta charla y yo tengo el placer de presentarles al colega Roberto Federico Jiménez. Él es médico veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y es diplomado universitario en comunicación científica de la UNICEN y es un especialista en etología clínica, docente del posgrado universitario de comportamiento allí en Betesweb, en la UNICEN, y es miembro de la Asociación de Etología Clínica Veterinaria Argentina, y hoy nos va a disertar sobre un tema para mí muy trascendente, que es la agresión en perros. La agresión nos ha traído 89 muertes en los últimos 13 años. Nosotros estamos constituyendo en la Universidad Nacional de San Martín un observatorio nacional del vínculo humano-animal, y venimos en forma, digamos, amateur, por decirlo todavía no profesionalizada, registrando los distintos incidentes. Me gusta más la palabra incidente que accidente, porque el accidente no lo puedo evitar y todos son evitables. Y la mitad de ellos los tuvimos en los 5 últimos años, y me animo a decir que un porcentaje superior al 90% eran evitables y tenían que ver con actitudes del ser humano erradas con respecto al animal. Se le atribuye mucho a los perros de raza y deporte, y justamente hay dos cosas que habría que tener en cuenta. Primero, que los pitbulls son los perros más populares de la Argentina. Esto es un tema estadístico puro, y que además tiene una potencia de mordida y un porte que suelo decir esta comparativa, y con esto dejo la palabra en Roberto, que no es lo mismo que te pise un camión a que te pise una bicicleta. Entonces, si vos tenés un animal de ese porte que no lo podés manejar, es verdaderamente un arma y un riesgo, y es verdaderamente un tutor, digo yo, potencialmente peligroso, que tiene un arma en su mano
que se llama perro. Roberto, gracias por estar con nosotros en este ciclo de charlas. Seguramente vamos a aprender muchísimo en la tarde de hoy. Con ustedes, el doctor Roberto Federico Jiménez. Gracias por estar acá. Gracias, más conocido como OVE por muchos que están presentes acá. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Les voy a compartir ya la pantalla mía, así podemos ver lo que les quiero presentar y ya ir directamente a la presentación, perdón. Bueno, desde ya, ¿se está viendo bien ahí? Se ve perfecto. Perfecto, bueno, gracias. Yendo a directamente, bueno, obviamente agradecer es poco, tanto a ustedes, a la gente de Protenencia, al cual conozco bien y sigo rescatando siempre que haya un programa nacional dentro del Ministerio de Salud que se ocupe de este vínculo entre perros, gatos y humanos. Y por supuesto agradecerle a la Asociación de Etología Clínica Veterinaria Argentina, la flamante asociación de colegas que realmente estudian mucho esto que hablábamos antes de una ciencia que hace años que no se le daba mucha bolilla y pensábamos que todo lo que le pasaba a un perro o un gato era médico, cuando en realidad hay un gran componente comportamental atrás de esto. Bueno, ¿qué nos pasa cuando vemos este tipo de titular, estas noticias tan pesadas para nosotros, como el hecho de ver personas fallecidas o personas muertas en la boca, en los dientes, en las garras de animales? La verdad que, ¿qué decirlo? Yo hablo con gente común, o sea, gente que no está en la profesión, y todo lo se ve como una traición, casi como una puñalada del que siempre decimos que es nuestro mejor amigo, que le da por la espalda no solo al individuo que es atacado, a la víctima, sino a toda la especie, porque decimos nosotros estuvimos con los perros, criamos a los perros, ahora vamos a hablar un poco de la parte evolutiva también, desde tiempos inmemoriales. ¿Y por qué de repente lo que mucha gente imagina como ángeles alados se convierten en verdaderos diablitos y ocurren estas cosas, ¿verdad? Es algo que nos impacta y muchísimo. Y que, como bien dijo el doctor Romero, en los últimos 13 años, según cifras del Ministerio de Salud, dio 89 decesos, 89 muertes, y yo extraje de un trabajo hecho del Grupo de Veterinarios de Control de Fauna Urbana, de los años 2019 y 2020, hubo todos estos decesos con esos datos, porque tampoco estamos acostumbrados a quedarnos con los titulares, como mostré recién, y a veces el titular es engañoso, como decir fue un pitbull, o fue un dogo, o fue tal o cual perro, y nos perdemos de cantidad de variantes y variables que la epidemiología tiene. Nosotros cuando estudiamos epidemiología en la facultad había tres cosas que nos decían, o tres variables que eran sí o sí, había que dilucidarla y mantenerla, que es tiempo, lugar y persona, que responde a las preguntas cuándo pasó, dónde pasó y a quién le pasó. Y a partir de ahí leer el entorno. Mucha gente se sorprende cuando vos decís que la mayor parte yo le voy a seguir diciendo accidentes por mordedura mientras se resuelve el tema de las palabras, porque en realidad los accidentes por mordedura son como la continuación del accidente potencialmente rábico que así figura en las planillas de vigilancia epidemiológica de los sistemas de salud. Entonces, es cierto que el accidente se puede evitar, el incidente no, pero bueno, por ahora lo mantenemos así. Como todo accidente o como toda situación, es multicausal y es compleja, no es algo que podamos definir nada más que perro atacó persona y ahí se terminó. Y de hecho, esa simplificación, ese minimizar las distintas variables, hacen que nunca terminemos de avanzar para solucionar este problema. Por supuesto que el accidente por mordedura, antes llamado accidente potencialmente rábico, todavía sigue siendo llamado así, es otra vez más la metáfora del iceberg
que en salud pública es una metáfora que también impulsó Ferran Martínez Navarro, en el cual el sistema de salud, o sea, lo que es una dirección de salud municipal, un hospital, un centro de zoonosis, ve que es la punta de algo, nada más que la punta, mientras que hay un montón de cosas que ese sistema no ve, no capta y por lo tanto jamás va a poder hacer ninguna acción correctiva al respecto. Los perros, como vemos a la izquierda, eh, son uno de los grandes atacantes, digamos, no digo depredadores, pero sí agresores del ser humano, después del mosquito, el mismo humano y la víbora. Y el hipopótamo siempre anda por ahí, pero siempre relacionada a estas estadísticas, en el caso de los perros, con la rabia. Aproximadamente entre 35.000 a 50.000 casos de mordeduras notificados por año, que está lejos de ser la realidad y lejos de mensurar la agresividad, porque lo que vemos abajo, un cachorrito, un perrito muy, muy chiquito, mordiendo una mano humana, no deja de ser un incidente agresivo. Hay agresividad en ese animal, pese a que por su tamaño, su capacidad de mordida, etcétera, tenga una menor capacidad para infringir daño a su víctima. Ahora, este vínculo humano-canino del que hablaba el doctor Romero antes, algunos lo llaman antrozoología, el estudio de este vínculo. ¿Cómo se inició? Y en el caso de cómo se inició, al observar eso, vamos a observar lo que es un perro, lo que era antes y lo que era hoy día. En un principio, sin duda, este cuento de alguna manera, lo hemos estudiado, lo hemos leído, eh, prácticamente lo sabe todo el mundo, el canis lupus, el lobo salvaje, de alguna manera se acercó al humano, quizá porque el humano dejaba desechos, cosa que no terminó eso no terminó de resolverse, quizá porque hayan matado a una loba y algún humano, algún grupo de humanos se quedó con los cachorros. Pero sin duda iniciaron juntos, al calor de alguna fogata prehistórica, una relación en las cuales ambas especies se han beneficiado y lograron ventajas evolutivas. De hecho, de eso se trata el mutualismo, de que dos especies diferentes se beneficien y logren ventajas que les permita avanzar dentro del entorno ecológico en el cual están, dentro de su ecosistema. Ahora, sin duda, esa relación mutualista o ese mutualismo ya no existe como tal, si entendemos el mutualismo que en el concepto en el cual una especie necesita de la otra. Yo creo que si hoy día viene un plato volador y se lleva a todos los perros del mundo, los humanos vamos a seguir existiendo y viceversa. Si todos los humanos desaparecemos, como ese viejo documental que se llamaba La Tierra sin humanos, tiene un capítulo específico que lo recomiendo, hablando de animales. Quizá en la campana de Gauss, los dos desvíos entre tamaño y peso, los gran daneses, los San Bernardo, los gigantes y los muy pequeñitos no sobrevivan, pero la especie Canis lupus familiares sí va a sobrevivir. Entonces, este vínculo ya no es del mutualismo primitivo ni necesario que necesitaban ellos para tener su alimento y nosotros incluso para cazar uros y mamut. Ahora bien, esta relación humano, la H y animal, tiene mucho de amor, tiene mucho de cariño y tiene mucho de cortocircuito también. Y hoy vamos a hablar casi siempre de los cortocircuitos, de lo que tiene que ver con los incidentes o accidentes por mordedura y con lo que tiene que ver la agresividad de los perros a los animales. No soy psicólogo intrusista, así que no me voy a poner a hablar de maltrato animal y de por qué algunas personas maltratan a los animales, cosa absolutamente repudiable. Sin embargo, en este vínculo, incluso en las situaciones en las que este vínculo presenta algún tipo de quiebre o de conflicto, como es en los casos de mordeduras, yo lo que voy a pedir es que tratemos de sacarnos de la cabeza esa moralidad binomial de buenos y malos, angelitos y diablos, persona buena, persona mala, animal bueno, animal malo. Eso
desde un punto de vista evolutivo, científico, antropológico, etológico y veterinario, no existe como tal. Hay un sistema entre un humano y un animal que en algún momento hace un cortocircuito y se generan situaciones no deseadas para nadie, ni para la persona, obviamente si lo pudiera decir, es muy poco probable que también sea algo deseado para el animal. Hay que recordar también que estas dos especies, el Homo sapiens y el Canis lupus, familiares en este caso, no dejan de ser mesodepredadores. Mesodepredadores que significan que están en la mitad de la escala alimenticia, son cazadores, pueden cazar, buscar sus presas, pero también pueden ser cazados. Esto implica un cierto grado de complejidad en muchos aspectos, por ejemplo, en los aspectos de de los aprendizajes. Son, a ver, las presas generalmente, las llamadas especies nidíforas, perdón, nidífugas, que se van rápidamente al nido, son como por ejemplo los herbívoros o los caballos. Un potrillo se levanta a los 15 minutos porque no tiene que aprender nada salvo ver si viene el león y salir rajando por la pradera. En cambio, las especies predadoras y mesopredadoras, como son los perros y nosotros, necesitamos de un aprendizaje para poder conseguir el alimento. Ese aprendizaje implica juegos, implica neotenia, o sea, mantener las características de cachorros hasta bien entrada la edad, y implica una complejidad en la comunicación entre las distintos miembros de la manada. Y todo eso, la complejidad de la comunicación en sí mismo, el crecimiento, el cuidado de los cachorros, el juego, el enseñar a cazar, necesita sí o sí una organización social, que las presas también lo tienen, pero no del grado de complejidad que suelen tener las especies nidícolas, o sea, los cachorros que están al lado de su madre durante mucho tiempo. En el caso de los perros, la organización social sigue siendo la misma que la de los lobos. De alguna forma se organizan en forma jerárquica y lo que se pone en juego es la gestión de los recursos, a saber, el alimento, lo que se come, quién come primero, quién come después, quién come más, quién siempre tiene el alimento a disposición y quién no, los contactos entre los mismos miembros de la jauría o de la manada y los espacios, quién controla la entrada, quién está controlando permanentemente quién va, quién viene y quién se junta con quién, y la vigilancia de los contactos que decía antes. Aunque también tengo que decir que es importante entender que si hablamos de una organización de tipo jerárquica, no estamos hablando de la teoría de la dominancia. Acá quiero hacer un gran asterisco porque mucha gente después se pone a decir, no, no, yo tengo que ser dominante con mi animal y de esa forma enseñarle quién manda, y eso no es así. La organización social de tipo jerárquica apunta a un liderazgo, sobre todo un liderazgo amable, un liderazgo que se da en forma natural. Casi toda la jauría elige al líder y después lo sigue, no ciegamente, sino que permanentemente se van conversando esas jerarquías. Y a su vez el jerarca eventualmente puede ceder un poco del mando o ceder algunos signos que permita que alguien se sienta en la cabecera de la mesa, el nieto se siente y el abuelo, bueno, se va a un costado y no pasa nada. Desde ese punto de vista, la organización social de los mesodepredadores es mucho más compleja y así es la nuestra con los perros. Lo importante, perdón, es entender también que esa organización social que los perros tienen con nosotros eh, implica obviamente una comunicación que va y que viene, y ahí es donde aparecen en esa comunicación los malentendidos. Yo lo llamo así, malentendidos, no me gusta decir, no, la gente ignora, no sabe ver los signos de los perros, etcétera, etcétera, porque hay un micrófono abierto, me parece, Mónica. Eh, Te lo pero, resuelvo. perfecto. Eh, pero esto acá es donde empieza, casi diría que es el embudo, el cuello de botella
es donde empieza a tropezar el vínculo entre nosotros y nuestros perros. A veces nosotros tendemos a antropomorfizar, a poner actitudes, sentimientos y motivaciones humanas atrás de lo que en realidad es una forma de comunicar que tiene el Canis lupus y que es exactamente opuesta o no tiene nada que ver con lo que hace el humano. Para la mayor parte de los primates, fijar la vista, mirar, es un signo de confianza, es un signo de conexión, mientras que para los perros suele ser hasta un signo de desafío. No necesariamente todo lo que nosotros hacemos o decimos se entiende, aunque ellos entienden algunas palabras, entienden más nuestras actitudes y no sabemos leer las actitudes de ellos. Nosotros damos grandes discursos, cómo te me comiste el futón, si lo compré por ahora 18 y recién va por la cuota 4. Y el perro lo que hizo hace 2 horas, cuando nosotros estábamos en la oficina, no lo registró, se masticó el almohadón y después escucha a su humano gritar nada más y enojado y no entiende por qué. Y muchas veces esas cosas generan conflictos. Y a su vez nosotros tampoco podemos entender su lenguaje. El acto, por ejemplo, acá de este muchacho de estar por encima, con una actitud dominante, elevado con respecto a su perro. Los perros empiezan a desviar las miradas cuando se sienten muy sobrepasados, por más que nosotros lo hagamos con todo el cariño y queramos hacer una selfie para Instagram tirado arriba del perro, y el perro se empieza a relamer, empieza a mirar por el costado, se le empieza a ver el blanco del ojo, y no muerde, no se enoja, pero esos son ya signos de estrés que nosotros tendríamos que saber leer antes de que se produzca algo peor. Después es importante entender qué es lo que sabemos lo que es el territorio. El humano tiende a tener escrituras de todo lo que hace, contratos de locación, etcétera. Ni perros ni gatos entienden de eso. Los gatos tienen uno, dos o tres áreas territoriales a las cuales son muy fieles y el perro no. Decimos que el gato es un animal territorial, el perro es un animal social, por eso es mucho más fácil mudar a un perro que mudar a un gato, que el gato ya marcó con feromona, con sus almohadillas plantales, con sus bollares, marcó absolutamente todo su territorio. El perro también marca, pero sigue más al grupo. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Determinados espacios otorgan determinados recursos. Vamos a suponer, la foto de abajo a la izquierda es un perro durmiendo en un cajero automático de un banco de acá de mi ciudad. Y eso ya es un recurso, es un refugio libre de depredadores. Obviamente que en Bahía Blanca no hay depredadores de perros, salvo los autos, pero bueno, para él le significa mejor temperatura, un lugar en donde estar, le dan de comer ahí donde está, entonces también está el recurso de alimentación y de alguna forma también forma su jauría con algunas personas que están ahí. Lo mismo pasa con perros que son alimentados, los llamados comunitarios, que son alimentados en la calle, etcétera. Y ellos ven el territorio, entre comillas, igual que lo vemos nosotros si tenemos un perro adentro de nuestra casa. Pero en la competencia territorial, que es un tipo de agresión, lo podemos ver más adelante, también se puede volver conflictivo esto, que el territorio del animal sea ahí donde consigue sus recursos, que sus recursos estén permanentemente a disposición y que de alguna forma él sienta la necesidad de defenderlo. Bueno, clasificaciones en cuanto a lo que son las agresiones, hay cantidad. Yo me voy a quedar con esta, la que propone la etología clínica, que son las agresiones jerárquicas, las agresiones por irritación, la territorial maternal, que no vamos a ir mucho más adelante en esto, tiene bases hormonales, la predatoria y la de por miedo. No vamos a revisar una por una porque de alguna manera sería extendernos demasiado. Con respecto a la agresión jerárquica, es aquella que se desencadena por la gestión de los recursos que decíamos recién, la alimentación, los contactos o los espacios. De alguna manera, nos suele pasar que nosotros a nuestros animales, a nuestros perros, le damos las llamadas prerrogativas de dominante o privilegios, y después se los queremos sacar.
La típica es que, por ejemplo, un privilegio de dominante es la alimentación ad libitum. La manada de lobos caza un uro, queda ahí, el líder suele quedarse cerca de la presa y le pega un bocado para cuando quiere. Y toda la periferia de la manada y los que están por debajo en su jerarquía dentro de la jauría comen cuando el otro los deja. ¿Qué hacemos nosotros poniéndole el platito al libitum, que me perdonen las empresas de alimentos balanceados, pero le solemos poner el plato, o muchos clientes míos lo hacen, tutores le ponen el plato y lo dejan que vaya comiendo cuando quiera. Y ahí empieza una discusión sin palabras que implica la ambigüedad en la cual después nosotros, por ejemplo, a ese rey, a ese capo de la cabecera de la mesa que come cuando quiera, lo queremos sacar al patio porque vienen visitas, por ejemplo. Ese tipo de cosas genera realmente un cortocircuito en la cabeza del perro que si pudiera decirlo en palabras diría, pero al final, ¿mando o no mando? Porque a mí me dan puedo estar en los lugares altos, estoy como cuando quiero, solicito contactos y me los dan, y aún así, o por ejemplo, la típica de ponerse a jugar a quién le da celo, yo lo hacía hace mucho con mis hijas, teníamos un perro bongo se llamaba, las agarraba, las abrazaba y el perro se ponía como loco tratando de interceder y todo era risas y lo acariciaba, o sea, premiaba que se pusiera loco y después eventualmente esas cosas pueden generar conflictos. Bueno, esa falta de claridad en la organización jerárquica dentro de la familia es lo que genera este tipo de agresiones. Importante es entender también que los perros no ven a nosotros como de la misma especie. No sé si nos ven como perros, como humanos, como monos, y ellos se ven a sí mismos como monos, como moneras, como protistas, no importa, pero se ven como parte de lo mismo. Entonces todo lo que nosotros comuniquemos en forma corporal, ellos lo van a entender con idioma perruno, obviamente. Entonces, desde ese punto de vista es que solemos meter la pata, porque si a ellos no le importara y no nos vieran como dentro de su escala jerárquica, no traería estos problemas, pero sí, ocurren. La agresión por irritación, nosotros los veterinarios la conocemos bastante bien. Cada vez que tenemos que intervenir algún animal, darle una inyección, una vacuna o hacer alguna maniobra, le molesta muchísimo y encima ellos tienen la capacidad de acertar el 100%. Vienen, vamos a suponer, el dueño o la dueña le pone, o el tutor le pone el pretal, el bozal, le dice, te vas a tener que portar bien porque vamos a lo del doctor. Ya una o dos cuadras antes viene oliendo toda esa cosa, mezcla de balanceado con espadol que tenemos en la veterinaria. Y el 100% de las veces que un perro va a ese lugar maléfico con ese hombre de chaqueta, termina recibiendo un dolor de lo que sea, o una humillación con un termómetro en alguna parte o un pinchazo. Bueno, eso significa la anticipación. Cuando el perro ve patrones que se repiten y que terminan de alguna manera en una situación para ellos molesta, es muy probable que se potencie mucho más la agresión por irritación. La agresión por miedo es, vamos bien, ¿no? ¿Se escucha bien, Diego? Está perfecto. Se escucha bárbaro. Perfecto. Bárbaro, gracias. La agresión por miedo es la típica, aquella en la cual obviamente se produce un miedo, se produce una situación que al perro le resulta amenazante y de alguna manera se tiene que defender. O sea, la respuesta al miedo son frizarse, huir o atacar. Los perros que no atacan y huyen y se meten adentro, por ejemplo, perdón, abajo de la cama o abajo de algún mueble, lo peor que podemos hacer es encerrarlo, proponer una situación cerrada en cual el animal no puede escapar y bueno, pero salí, listo, no es para tanto, papá no está tan enojado, bueno, no valía tanto el futón, no me gustaba el color y todo eso, pero el perro lo único que ve es que nosotros somos más grandes que él, nos agachamos, vamos hacia él directamente en una actitud amenazante y la siguiente situación que le queda es agredir, en este caso ya
directamente mostrar los dientes, pupilas dilatadas, la mirada loca, esa piloerección, toda esa secuencia de agresividad que está en la bibliografía, lo pueden encontrar en algún lado y que, bueno, que también hay que saber leer. Y esta agresión no entra dentro de la clasificación anterior, pero es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, la llamada agresión redirigida. Es aquella que altera un estado reactivo. Por ejemplo, un perro que va a atacar a otro o dos perros que se pelean incluso adentro de la misma casa y que el humano intercede, trata de, desde su punto de vista de la justicia, inclusive hasta para evitar heridas mayores de cualquiera de los dos animales, meterse en el medio y separar. Es un problemón porque la agresión en los perros, una vez que se disparó, es como una bala que a algún objetivo tiene que llegar. Entonces, o sea, hay una descarga de esa agresividad en un objetivo. Si es nuestra mano, será nuestra mano. Si es el perro enfrente, será eso. Y si no, puede ser la pierna o lo que se haya cruzado, porque ya gatilló su comportamiento innato de agresividad y a partir de ahí no lo puede parar. La gente suele referir que cuando dice, no, mi perro es bueno, se fue a pelear con el de frente porque se escapó, bla, 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 me metí a separarlo, me mordió, pegué un grito y ahí se dio cuenta y se arrepintió. No, no se arrepintió, sino que simplemente toda la secuencia de agresividad terminó. Eventualmente el otro perro se fue, miró por otro lado y demás, y ya siente nuestro dolor, ve nuestra cara de enojo, y no hay como decir un arrepentimiento porque soy bueno, sino que es algo que ni sabe por qué pasó, porque está dentro de lo que es su comportamiento innato. Es fundamental entender que las agresiones pueden cambiar, pueden interactuar en forma diferente en cuestión de segundos. O sea, un perro que agredió en forma, vamos a suponer, con un mecanismo basado en jerarquía, inmediatamente nosotros lo retamos, nos imponemos nosotros, se fue abajo y ya después de ahí nos agrede por miedo, ¿verdad? O sea, por otra cosa que nada que ver. Y a veces las señales son confusas, sobre todo cuando hay trastornos del comportamiento o estados ansiosos, y ni hablar cuando hay una disocialización primaria o algún otro tipo de patología en las cuales las señales, perdón, se solapan y pasan muy rápidamente y es muy difícil distinguir una agresión de la otra. Pero sin embargo, siempre voy a insistir de que esto no se trata de perro bueno, perro malo, persona buena, persona mala, sino que de alguna manera se dieron determinadas situaciones para llegar a ese incidente. Ahora, las variables que nosotros podemos manejar es básicamente no construir un perro peligroso, no construir un perro que eventualmente, no criar un perro o no llegar a un perro que eventualmente pueda ser protagonista de una situación como esta. Los componentes de un perro peligroso tenemos la predisposición genética y epigenética en muy bajo porcentaje. Vuelvo a decir, la predisposición más la genética que la epigenética, la epigenética es las influencias que tiene el entorno sobre el gen, pero sobre todo la predisposición genética tiene un porcentaje del 20% sobre el total del comportamiento del perro y bajando, perdón, y disminuyendo. Cada vez hay más estudios, más papers que le están quitando importancia a los cromosomas. Digo, no existe el ADN de la agresividad. ¿Perdón? Continúo. Es componente de la construcción de un perro peligroso, el manejo del perro, obviamente, y la cría, tanto sea lo del cachorro, lo vamos a ver más adelante, y el manejo general que se le da en la jauría, en la manada humana y perruna que decía recién. El entorno propicio también es un tema importante. ¿Qué digo entorno propicio? La casa, el lugar, no voy a ser de los que dicen que perro grande, patio grande, porque eso no existe, no es así, no hay una relación de tamaño con el lugar en donde el animal tiene que estar, pero el entorno propicio es todo, son otros animales, sus asociados sociales, las personas, un gato, otro perro, lo que ese animal salga, el paseo que haga, con la cantidad de gente y otros animales
que interactúan y la capacidad de desarrollar su comportamiento normal. Decíamos recién, la predisposición genética, si bien es baja, se habla de un 20% o menos en relación al comportamiento o a la potencial agresividad que tenga que tener, pero también hay que entender que hay muchas situaciones que hacen que determinadas razas sean criadas o manejadas de determinada manera. Hoy decía el doctor Romero que los pitbull es un animal de deporte y de pelea que realmente ha tenido muchísima adopción en los últimos años y entonces eso hace que los accidentes por mordedura sean mucho mayores. En otros países pasó con otras razas, después del estreno de 101 Dálmatas, hubo una proliferación de dálmatas que crearon una masa crítica que hubo muchísima mayor denuncia de accidentes por mordedura debido a la proliferación de la raza. En su momento pasó con Rin Tin Tin, habrá pasado con Lassie, pasó con la dama y el vagabundo y la adopción de cocker dorados, más allá de los problemas reales que tiene. Pero cuando una raza se pone de moda, lamentablemente lo que genera es que se ponga de moda también la manera de criarla. Y por ejemplo, estos perritos chiquitos, perritos falderos, los caniches, los Yorkshire, son muchas veces criados hasta festejándole que sea un cabrón. Un perro chiquito muerde y le dicen, ah, mirá qué cabrón el carácter que tiene. Y encima siempre aupa, en posiciones altas, estando por encima de los demás, y eso no deja de ser agresividad y no deja de ser un riesgo. ¿Por qué? Porque en sí el riesgo se mide por la relación que hay entre el agresor y la víctima. O sea, yo peso 110 kilos, lo tengo que decir. A mí me agrede un perro grande, algo me puedo defender y el daño que me puede hacer quizás sea menor que lo que le puede hacer un perro de 2, 3 o 4 kilos a un bebé de 6 meses. Y sigue siendo el mismo accidente por mordedura y sigue siendo la misma agresividad. Por eso en el mundo hoy día están fracasando las leyes relacionadas con específicos de raza, con razas potencialmente peligrosas. En muchos lados directamente la están sacando porque hay cierto, o sea, ellos hacen número de todo y hacen estadística de absolutamente todo y de alguna manera se dan cuenta que lo que hay son tutores potencialmente peligrosos antes que perros potencialmente peligrosos y mucho menos razas. A su vez, nos manejamos con grandes mitos. Disculpen. Esto que le decía de la teoría de la dominancia y esa cosa de situación irrevocable, de callejón sin salida, es que como cayó el perro a casa, el perro es así. Entonces, no, no, si es dominante va a ser agresivo, si es dominante es intolerante. Nosotros los humanos tenemos una enorme adaptación, sobre todo los que amamos a los animales, a los que el perro haga tengo clientes que me dicen, no, 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 yo trato, cuando él se levanta de mal humor, entonces yo no hago ruido, me visto en el ascensor porque le molesta cuando yo me pongo las zapatillas y me la quiere agarrar, etcétera, etcétera. Y la realidad es que nosotros nos vamos de a poquito también adaptando a los mal humores, en realidad a lo reactivo que puede hacer nuestro animal y no le hacemos ningún bien. Epa, esto se disparó y no sé por qué. Perdonen, voy a volver atrás. Se empezó a pasar solo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, no sé por qué se empezó a pasar solo, Juan. Intentalo pasar para atrás a ver ahora. Sí, estoy con... Andá a la diapositiva anterior, que era la que te habías quedado. Es que no me deja el... ¿En A tu ver, vamos computadora no te al deja? esquema. No me deja con como venía llevándolo. Acá, hasta acá llegué. Ahí está. Y ahí empecé a Juro, compartir te pantalla. juro que yo no fui. No, 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 no. Fue algo de acá de mi máquina loca. Perdonen.
Ahora empecé a compartir en pantalla. Bueno, anda adelante, anda adelante. Vamos, vamos, vamos. Estamos yendo bien. Esto se edita. Acá estábamos. Ahí estamos. Bueno, lo mismo, el tema del mito del dominante es el mito del dominado, es la otra cara, que el dominado es ansioso, que es miedoso, que es ya estúpido o lo tratan de bobo, y nada de eso es así. De hecho, por ahí la palabra dominado suena antipática, pero vamos a decir el que se ubica en una posición de no competencia con los demás es el que mejor la pasa, es el perro feliz, ahí se larga solo de vuelta. Otro gran problema que tenemos es los errores que cometemos o grandes iatrogenias que a veces yo mismo como veterinario los he hecho. El hecho de los destetes tempranos. Sabemos que la recomendación para destetar a un animal, y sobre todo más que destetar, desmadrar, apartarlo por completo de la madre, es 8 semanas o 60 días. Lo voy a pasar de otra manera Excelente, porque esto. excelente el término, excelente el término. Gracias, desmadrar. Me Yo gusta lo, usarlo yo mucho más lo que. uso y alguien me corrigió y me dijo desapego. Si yo digo desapego masivamente, la No, gente no me lo va a entender. Desmadrar, la gente lo exacto. entiende y estamos para que la gente, el público nos entienda. Exactamente, a mí me gusta decir desmadrar, el desapego es un proceso, el apego-desapego es un proceso, desmadrar es un manejo. Es decir, quiero entregar un cachorro a los 45 días, yo criador poco ético, hay muchos que son, obvia, la gran mayoría es ética, pero hay algunos muy poco éticos que entregan un cachorro a los 45 días para no pagarle a la camada la primer vacuna y lo tienen que entregar con el cambio de alimentación. Al hacerlo, lo que necesitan es sacar, desmadrar a ese cachorro, apartarlo de la madre a los 30 días. Y lo que yo digo equivale, para que la gente lo entienda, como bien decís Juan, equivale a sacar a un chico de la familia en el jardín de infantes. Bueno, listo, ya está, ya se puede ir a arreglar solo. Lo comparto así porque no me queda otra, no sé si lo están viendo Dale, bien. dale, dale, se ve igual, se ve igual. Bien, perfecto, disculpen, ¿eh? La otra, un mea culpa que hacemos los veterinarios, que también lo hice durante muchos años en la clínica, es lo que yo denomino el encierro sanitario. Hasta los 4 meses no lo saqué porque no cumplimento con las vacunas, le tengo que dar la última de parvo después de los 4 meses y medio, bla, 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 bla. En ese encierro estamos condenando al perro que en su mayor periodo sensible, que es cuando entiende todo el entorno, entiende la ciudad, lo que es un bocinazo, lo que es otro animal, lo que es gente distinta, gente con barba, gente con sombrero, gente con paraguas, le sacamos todos esos estímulos y el perro lisa y llanamente no los aprende. Entonces después tenemos con un perro al cual todo le resulta extraño. Obviamente que yo no voy a llevar a un perro que no terminó con su programa vacunal, no lo voy a llevar al medio de una plaza donde hay 20 perros más haciendo sus necesidades para que huela todo. Me tendré que cuidar, tendré que visitar casas de amigos con perros con el esquema sanitario completo, etcétera, etcétera. Pero aún así, eh, tenemos que entender que el perro carga su software durante su periodo sensible que dura hasta los 4 meses de edad y un poquito más a veces. Otro grave error es la confusión entre adiestrar y educar. Educar es enseñarle a lo que el perro tiene que hacer en el grupo, con nosotros, con los otros humanos y los otros animales, prácticamente en forma continua. No se necesita un adiestrador para eso, sí se necesita consultar con alguien que sepa, tomar este tipo de capacitación, etcétera, como para entender la conducta del animal y actuar en consecuencia. Pero mucha gente confunde, no, pero yo quiero, entonces voy a contratar a alguien para que me enseñe a traer el diario, o que me dé la pata, o que no me la dé, o lo digo sentado. Hay perros que se sientan y son agresivos y están totalmente eh, despelotados, lo voy a decir así, en su comportamiento, y cuando le pedís que te dé la pata, te da la pata. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y el otro punto que es controversial es el hecho de castrar siempre como indicación universal. Y la realidad es que son dos cosas distintas, las castraciones que se hacen como método de control poblacional que las decisiones que se toman individuales con el perro de uno.
eso tienen que estar perfectamente consensuadas con el veterinario, con un veterinario formado en etología clínica. ¿Por qué? Porque hay muchas probabilidades que las conductas indeseadas en los perros se fijen, o sea, se vuelvan difíciles de sacar una vez que el animal es castrado. No puede ser que sea, bueno, el perro muerde, o el perro orina, o el perro hace esto o lo otro, lo castro y chau, y vas a ver cómo mejora, porque hay altísima probabilidad que eso no ocurra, y no solo eso, sino que cuando uno quiere hacer una terapia conductual, una regresión social dirigida, por ejemplo, para que el perro aprenda a convivir con su familia, es prácticamente imposible porque su aprendizaje perdió plasticidad. Ya no tiene la misma capacidad de aprender que tenía antes, y que hay, muchas de estas cosas son inmunomediadas, ¿verdad? Y finalmente, la mala noticia es que hay trastornos de conducta que pueden derivar en agresiones. O sea, hay patologías del comportamiento. Así como, no quiero comparar, pero hay patologías mentales de la psicología y la psiquiatría humana, hay patologías del comportamiento del perro que hacen muy difícil a veces encaminar este vínculo animal-humano. Y sobre todo hay ciertos estados, como los estados ansiosos, que es la ansiedad en sí no es una enfermedad, sino que es el indicativo común a muchos trastornos de comportamiento, en el cual el perro ya no puede pensar nada, está enchufado desde los 20, está con el gatillo corto, y todas sus manifestaciones de ansiedad, una de ellas es la agresividad, las tiene prácticamente a flor de piel, caso por lo cual muchas veces hay que hasta medicar para tratar de equilibrar esos estados ansiosos y evitarlo. Pero bueno, de todas maneras, es importante entender que las patologías existen, entender el origen de la agresión, de dónde puede venir, es importantísimo y fundamental el manejo del cachorro. Estaría genial que empecemos los profesionales, los veterinarios, a impulsar la consulta preadopción. Ya ni hablo de la consulta pediátrica, hablo de la preadopción. Yo quiero adoptar un animal, quiero traerlo a casa, quiero que mi hijo se críen con animales, que es lo mejor que puede ocurrir, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo busco o un criadero responsable, o si voy y adopto un perro sin raza para darle una mano a la cantidad de ONG proteccionistas que desbordan de animales? ¿Ok? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? ¿Cuándo me lo puedo traer a casa? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo lo presento a la familia? Etcétera. Es fundamental también prestar atención a las señales que dan los perros y a los pequeños síntomas que dan, en los cuales algo no anda bien, o algo de ansiedad, o solamente un tarascón o una pequeña amenaza, a veces es suficiente. El 100% de los clientes que me consultan porque su perro los mordió, la primera pregunta que le hago es: ¿la primera vez? El 100% dicen que sí, pero sentado en la consulta y en la anamnesis terminan recordando que una vez les mostró los dientes, que otra vez tiró un tarascón al aire, y que de chiquito los miraba fijo y se le erizaba el pelo, que ya es en sí misma la secuencia de agresión. Y siempre, siempre, siempre medidas de contención, incluso físicas. No es una vergüenza tener que poner obviamente no encerrar, siempre recordar el estado de bienestar del animal. Si no podemos tener un animal que disfrute estar con nosotros y que tenga las 5 libertades o las 5 freedom de bienestar animal, no lo tengamos. Pero tampoco pensemos que bueno, no importa, tengo la reja con unos barrotes así, el perro se escapa y hace lo que quiere, o salgo a pasear y no me gusta ponerle correa porque tira demasiado. Bueno, en ese caso, nosotros los etólogos trabajamos con adiestradores mucho, y cierta obediencia básica, ellos las enseñan muy, muy bien. Bueno, trabajá la obediencia básica en el paseo, en el parque, ciertas circunstancias puntuales que vos puedas contener a tu animal en forma física y en forma comportamental también. Y sobre todo también, no es por hacerle propaganda a ECBA, pero la realidad, publicidad, es consultar de verdad a un etólogo clínico o a un veterinario formado. Hay cantidad de posgrados y los colegas están, como dijimos al principio de la charla, comprometiendo cada vez más con el comportamiento animal, para que todos estos errores y estos viejos mitos empiecen a dejarse de lado.
Y finalmente este chiste, me preocupo por mi propio perro, eso es importante. Preocuparse, ocuparse y conocer al propio perro, entenderlo como es, entender incluso las limitaciones que podamos tener de contener y de contenerlo, y que nadie salga dañado, ni los terceros, ni otro animal, ni nuestro animal, ni nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Roberto, la verdad, excelente la síntesis que has hecho. Y yo voy a hacer dos salvedades importantes que dijiste. Sí, Hay 139 personas que nos están escuchando en este momento, más todo lo que va a quedar grabado. Creo que genial. dijiste dos cosas o varias cosas fundamentales, pero dos importantísimas que son, vos lo dijiste sutilmente, yo a esta altura del partido tengo algunos años más que vos, no me importa tener un enemigo más o un adversario más. Yo creo que hay un negocio muy importante detrás de los criadores que hacen, como bien dijiste, que se desprendan del animal y sean uno de los principales responsables de ese desmadre precoz que no tiene nada que ver con el destete es natural y lo hace la mamá perra cuando le crecen los dientes y le duele, la oxitocina deja Desegregarse, de exacto. segregarse y deja de bajar la leche por el dolor y se terminó el tema y cambiamos la alimentación. Pero a los 60 días la mamá tuvo oportunidad junto con los hermanitos de aprender morigerar la famosa inhibición de la mordida o morigerar la mordida, que es una manera de reaccionar de futuro. Si no, Exacto. se transforma en un irritable el perro que lo despertás y te saca una mano. Y el perro tiene que aprender a morigerar. Si la segunda cosa, lo de te robo la Por palabra favor, desmadre la compartimos porque la vengo usando hace mucho tiempo. me Eh, alegra. la palabra desmadre creo que la estoy usando hace bastante, porque además viene de la zootecnia, de sacar el ternero o sacar la madre, ¿no? Ujú. Pero el encierro sanitario es una manera de definir esto, que es una obsesión que yo Mm, creo que tiene que ver con la medicina, el concepto médico hegemónico. Es ujú. decir, que lo decíamos fuera de la charla, con Roberto lo charlábamos. En vez de entender que nosotros atendemos un vínculo, muchos colegas atienden la inmunología pura del cachorro Exacto. como si el cachorro fuera solo sistema inmunológico. Y No, y es, discúlpame, Juan, es como entender la salud como ausencia de enfermedad. claro, Entonces, yo soy buen médico si tu perro no se enferma de nada visible, o sea, no me viene después claro. con un parvo, pero todo lo otro también influye. Pero no tengo ninguna duda, influye tanto que afortunadamente uno lo comprende con enorme cantidad de ejemplos donde cambiando una conducta se cura un animal de una patología somática. Aprendí que las patologías somáticas puras no existen, las psicosomáticas tampoco, todas son mezcladas. Así que celebro haber introducido estos temas y estos dos ítems que deberíamos luchar como médicos veterinarios para que en todas las facultades, esto que acabas de decir, de llevar el perro a la casa de la suegra, donde el otro perro está cuidado, de llevarlo a UPA, de llevarlo en una mochila, yo, Adentro del auto. adentro del auto, en un changuito, lo llevas a pasear, es decir, que sociabilice, evitará muertes. Y vos sabés, Roberto, que tenemos más muertes por incidentes o accidentes con animales que por leishmaniosis. En la No, República es una locura. Argentina hay 70 muertes por leishmaniosis en los últimos 20 años y 89 por No, accidentes, una sin locura. contar las lesiones, que las lesiones no las contamos, las lesiones graves, lesiones mutilantes, Y lesiones mentales sangrantes, también, Juan, porque hay no, mucha gente que es fóbica a los perros. Y en es un país verdad. como el nuestro, que te encontrás un perro por cuadra, se les hace muy... Coincido totalmente, bueno, es la lucha en la que estamos y celebro este encuentro, Roberto, que será el inicio de una acción conjunta muy importante para cambiar también conductas en la gente. Así que dejo Encantado. en las manos de Diego en la conducción de las preguntas. Gracias, Roberto, de Gracias corazón. a vos, Juan. Gracias, muchas gracias. Bueno, Roberto, felicitaciones por la charla, muchos saludos y también felicitaciones de los participantes. Muchas gracias Algunas a todos. preguntas. ¿Hay Sí, mayor incidencia de mordeduras en perros domiciliados que en perros en situación de calle?
Sí, esto es histórico incluso desde la época de la rabia, de los años 70 y 80. Prácticamente el 60-70% de los perros mordedores han sido en situaciones familiares o de perros conocidos, no así los de situación de calle. O sea, generalmente los que muerden, o por lo menos los que ingresan al sistema de vigilancia epidemiológica de la rabia, siempre han sido, o en su amplio porcentaje, perros conocidos. Sin embargo, los perros de situación de calle también ocasionan un problema. Hay toda una dimensión que no quiero entrar ahí, en los cuales cómo convivimos en las ciudades y cómo a su vez los veterinarios nos manejamos entre nosotros, vecinos, proteccionistas y el poder político. Sin duda, el escándalo, para decirlo de alguna manera, que un perro cualquiera en la calle muerda a un vecino incauto es mucho mayor que si mi perro me muerde a mí, de Cayetano voy, me doy la antitetánica, le hago observación y punto. Entonces, de alguna manera es como que se nota más cuando el perro no tiene un dueño directo. Pero también es cierto que el llamado, o sea, el perro de la calle está en la calle y muchas veces tiene dueño. Yo me animaría a decir de que cada 10 veces, y odio usar la palabra dueño, que ya sé que a muchos les resulta antipática, pero tampoco le puedo decir tutor o protector a alguien que deja el perro suelto en la vereda 8 horas por día. Que eso acá en el interior lo vemos muchísimo, lamentablemente. Tan cierto, Roberto, es lo que decís, que nosotros tenemos en Protenencia una categoría que se llama perro semidomiciliado, que es el responsable de la mayor procreación indeseada. Porque ese perro, yo tengo una foto que uso en las charlas, que te la puedo facilitar si querés, que es muy, muy, muy mágica, Sí, muy por linda. favor. Está Ujú. en La Quiaca, se ve de fondo la iglesia de La Quiaca marcando las 12 y tres Sí, perros esperando que les abran la puerta para entrar a dormir la siesta. es así. Eso es la demostración inequívoca de que lo que mucha gente con buen tino dice, pobrecito, este perro está en la calle, Ujú. en realidad es un perro semidomiciliado. Salió a las 9 de la mañana, vuelve a las 12, Tal cual. sale a las 4 de la tarde, vuelve a las 7 de la tarde o 9 de la noche, depende si invierno o verano. Y tan cierto es esto que voy a contar una anécdota. En un operativo en Protenencia, en el conurbano bonaerense, aparecieron dos o tres proteccionistas que empezaron a levantar perros que estaban dando vuelta alrededor del operativo. Terminado el operativo, recibimos una serie de reclamos de tres perros que habían levantado las proteccionistas, que eran los perros de enfrente de los operativos que la gente había dejado sueltos. Por supuesto que está mal, pero quiero decir que es una conducta tan habitual que tenemos que empezar a destruir, porque eso trae la procreación indeseada, la transmisión de enfermedades y los accidentes o incidentes con bicicletas, motos, chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y coincido contigo 100%. Nosotros la estadística nos dice que el 85% de los incidentes, accidentes son con el perro propio, el de adelante, el de arriba, el de abajo, el del tío, el del primo, el de la Lo casa de al conocen. lado. De alguna forma lo conocen y ahí ocurrió. Lo que pasa es que decimos lo de siempre. Si vos vas caminando con el nieto del brazo por la plaza principal acá de Bahía y te lo muerde un perro, como ha pasado, se crea un escándalo infernal, lo cual siempre genera una grieta que no queremos. Los amantes y los odiadores de los sáquenlos a todos, mátenlo. El intendente toma medidas, a veces destempladas, después se tiene que Roberto, retractar. Roberto, hay un municipio que hoy estaba discutiendo una medida eutanásica de control, de control de población canina. Hoy, a la mañana, lo estaban discutiendo. Ah, hoy otro más porque hubo uno famoso hace poco. Claro, pero hace poco hubo uno famoso, pero ahora a la mañana estaba discutiendo en el Consejo Deliberante Claro. y verdaderamente creo que a esta altura del partido, nosotros, que somos la red más importante que tiene el país, donde hay un veterinario antes que un farmacéutico y quizá antes que un médico, deberíamos tener toda la formación para la información adecuada a esto que tiene que ver, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos legislación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no se puede hacer un control de fauna urbana basado en el sacrificio. Yo no digo eutanasia, digo sacrificio. Pero también ahora nos tenemos que sentar a plantear, bueno, tampoco podemos tener todos los perros que querramos sueltos y convertir a toda la calle en un gran criadero, ¿no es Estamos así? totalmente de acuerdo,
Y esto me parece que sí tiene que ser, hay que desterrar el perro semidomiciliado y el semidueño, llamémoslo Totalmente de semitutor. acuerdo. Exactamente. Sí, Inventamos un nuevo término, el semitutor. El semitutorial. el perro comunitario es de todos en las buenas y Y, es de nadie en las malas. y de nadie en las malas, exacto. Tal Bueno, cual. ahí está la palabra, perdóname, Diego. Sí, Comunitario viene de común y de comunidad. Tiene que ser común a todos y todo lo que lo tienen que aceptar. Y no ocurre así. O sea, lo que tenemos es ciertos grupos que mantienen ese estatus in aeternum, no lo dan en adopción, no lo publican y siguen así por la canción de Alberto Cortés, era callejero por derecho propio de todos y de ninguno. Y hay un montón de gente que no habla, que no se queja, que entra el auto y el perro lo torea y no le gusta, y tenemos que encontrar caminos de acuerdo al respecto. Ni uno se tiene que imponer al otro, ni lo tiene que pagar el perro tampoco. Coincido, pero 100%, Roberto, 100% coincido, pero me parece que es una temática que afortunadamente vamos a tener sorpresas muy agradables pronto en cuanto al debate se refiere, porque evidentemente los números nos están respaldando. 89 muertes contra 70 muertes de una No, ni enfermedad, hablar. ya está, o sea, algo estamos haciendo mal, ¿no? Ni hablar. Y aparte es un promedio anual que duplica la cantidad de muertes por ataque de perros en Europa y en América. Entonces, Tal algo cual, nos pasa a nosotros. tal cual. Otra pregunta, preguntan si es verdad esta leyenda urbana que dice que un perro que ha mordido a un humano está cebado y volverá a atacar. No, no, no. Eso de cebado, yo desde el punto de vista de la etología no lo entiendo. Lo cual no implica que no vuelva a atacar, pero no por cebado, sino porque ha tomado una conducta que la ha o ritualizado, incluso se instrumentalizó, o sea, ya lo hace sin avisar, pierde toda la secuencia, y entonces ya es patológico, es francamente patológico. Entonces, lo que ese animal necesita es un tratamiento, pero cebado desde el punto de vista como los cuentos de la selva, que el tigre empezó a comer humanos, que tampoco es cebado. Lo que le ocurre a los animales salvajes y la agresividad de los animales salvajes es que su hábitat y su hábitat cognitivo, lo que ellos consideran su hábitat, que no es hasta donde le llega la vista, capaz que uno está haciendo el gobierno una carretera a 35 kilómetros y el tipo siente las vibraciones, escucha y todo eso, y ya está ciego y pobre tigre no puede cazar como antes y agarra a un pobre hindú y se lo come. Y a partir de ahí se dio cuenta que ahí tiene una fuente de proteína importante. Pero nosotros jugamos siempre con nuestra mirada antropocéntrica y no podemos entender que el mundo cognitivo en el cual viven nuestros bichos son totalmente diferentes a nosotros y no tienen una moral estructurada como la nuestra. Bien, otra pregunta que se repite de distintas maneras, doctor, sobre el tema de la castración, si lo podías aclarar a la castración del macho. Sí, bueno, yo nunca soy negacionista, a veces me lo han dicho, de los beneficios de la castración. Soy relativista. Las castraciones a nivel masivo son una herramienta importantísima para el control poblacional de animales en el ámbito urbano. Eso es un tema. Ahora, a nivel individual es una decisión médica, es una decisión médica o veterinaria que tiene que ser consensuada con un profesional porque hay muchas situaciones que se pueden trabajar. Ya de hecho, y Juan, o sea, me lo puede decir o no, nosotros por algo ponemos ciertos condicionamientos de peso, de razas, brachiocefálicos sí, brachiocefálicos no, animales que tienen que pasar por una cirugía, porque siempre hay un riesgo detrás de una cirugía. Entonces esos filtros que ponemos, el tutor, el que es responsable, los tiene que tener claro. A la hora de firmar un consentimiento informado, tiene que estar precisamente informado. Entonces, los pro, los contra, las indicaciones y las contraindicaciones las tiene que saber. Muchas veces no para no hacerlo, sino para postergarlo a un momento justo y apropiado. Porque tal vez, vuelvo a insistir con esto que lo dije durante la charla, el perro tiene un determinado comportamiento indeseado que yo lo quiero tratar con un etólogo clínico y la castración, debido a situaciones hormonales, disminuye en un determinado porcentaje esa plasticidad
que yo necesito para enseñarle a perro para que aprenda a convivir, para hacerlo fácil. Ni hablar también las contraindicaciones que tienen en los perros de raza grande en cuanto al cierre de los cartílagos de crecimiento, etcétera. Pero yo no digo no a la castración, lo que digo es no a la castración desinformada. Informemos, hagamos una consulta, expliquémoslos bien, los pros y los contras, y hagámoslo, si lo queremos hacer, en el momento inoportuno, porque tiene un montón de ventajas. Roberto, un detalle importante. Mm, Separemos la castración como método de control poblacional, que es sí, una sí, cuestión sí. epidemiológica, a la Exacto. castración. Y además, coincidí conmigo que está muy en boga la castración del macho, sobre todo, Sí. como un método comportamental, y verdaderamente no lo es. No, no, No lo es. Es decir, no. no, yo castro, mi perro es agresivo, listo. Lo Yo castro y listo. lo castro y listo. Y en todo Lo caso, único que vamos a lograr es disminuir el comportamiento sexual, eso no hay ninguna duda. No se va a escapar comportamiento atrás de una de perra agresión a chica. lo mejor de perro a perro, pero Claro, digamos de combate pero, de perro a perro, pero nada más. pero Y todo lo esto, demás, y esto lo sí, demostró Victoria Boyd y su marido Benjamin Boyd allá por la década del 80, en los donde 80 sí, lo único que decían era disminuye la agresividad intraespecífica. exacto. Esto es Es importante. más, Más allá, perdóname Juan, ni siquiera disminuye la monta. No, no, el perro se no monta todo lo que necesariamente, viene. No, no no la necesariamente, disminuye, ¿verdad? Y porque un la monta es detalle jerárquica, es otra cosa. Y un detalle importante, porque la gente cree que todo tiene que ver con lo sexual, ¿viste? O sea, y el perro tiene un lenguaje, y esto es un lindo ejemplo, lo que acaba de decir, de un lenguaje no sexual, no sexista, y que sí tiene que ver con el dominio, ¿no? Es decir, con por qué lo monta uno al otro, no porque Comunica, comunica quiera una posición aparearse, alta. sino te quiero dominar, de alguna Nada más manera. que eso, no, no es que, de hecho, otro gran mito que no lo puse es mi perro anda con ganas, le voy a conseguir una perrita, Bueno, eso es de tuve los una, 40, tuve ya una, ni de los tuve 80. una polémica televisiva que está dando vuelta ahí por YouTube, donde la nieta de Mariano Mores, Fabiani, me decía que su veterinario le había recomendado, escuchen bien esto, por favor, masturbar al perro. Entonces yo le dije, mirá, vas a tener que cambiar de veterinario o pedirle el título, porque algo raro está pasando. Es Sí. decir, porque el perro tenía satiriasis, ¿no? Es decir, más allá de esto, la castración tiene en la hembra sobre todo beneficios desde el punto de vista tumoral, que evaluará Sí, clínicamente en cada individuo y en el exacto. macho lo mismo en cuanto a los tumores testiculares y lo que fuera con todo. Para eso existe el médico veterinario. Y está bien, Juan, que vos digas que otra cosa y otra decisión de nosotros como sociedad es incorporar programas de castración como método de control poblacional. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, una cuestión Totalmente. tiene que ver con la salud individual y otra cuestión tiene que ver con la salud pública. Yo no recomiendo la desparasitación individual del perro en ningún momento, sino el análisis coproparasitológico. Y sin embargo, desde Protenencia hacemos desparasitaciones masivas. Sí, ¿Cuál es obvio. la diferencia? La diferencia es No, epidemiológica. Si yo es nada más que desparasito 1 millón de perros, con eso. seguridad voy a bajar el tenor de carga parasitaria de la sociedad. Pero si desparasito un perro que no está parasitado, gasté el antiparasitario inútilmente. Exactamente. Perfecto. Bien. Otra pregunta, doctor, si puede dar algunos ejemplos de sociopatías en perros. Bueno, la sociopatía suele ocurrir generalmente cuando de alguna forma ese perro que nosotros tenemos, que adoptamos, no ha sabido y no tiene los elementos para adaptarse perfectamente a su entorno humano y animal también, con otros animales. Eh, el sociópata no entiende de jerarquías, no entiende sobre todo de señales, o muchas veces lo creamos nosotros mismos con esa ambigüedad de mensaje que le damos, sos el que manda, no sos el que manda, sos el cadete de la empresa, ahora te paso al subgerente, y esa necesidad de estar permanentemente viendo de dónde viene la bocha es lo que crea en la sociopatía una cuestión muy frecuente que es un estado ansioso. Un estado ansioso es un estado de hiperreactividad permanente en el cual ante cualquier situación
el perro reacciona mal, no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista desadaptado con el resto de su entorno. La sociopatía se da muy frecuentemente en cachorros, como decíamos recién con el doctor Romero, desmadrados antes de tiempo, no sociabilizados correctamente dentro de su periodo sensible y luego mal manejados en su convivencia diaria. Es importante entender también que los trastornos de comportamiento son progresivos. Mucha gente piensa que el perro es una foto, que el perro es lo que tuvo de entrada, lo que adoptó y lo que pensó desde el punto de vista, uno va a esos libros de razas y te lo venden como un auto, ¿no? Tiene airbag, tiene aire acondicionado central, tiene 37 caballos vapor en cada cilindro. Y la realidad es que el perro es un ser vivo, un organismo que interactúa con su entorno, se va adaptando y va cambiando. De hecho, tiene cambios fisiológicos normales de conducta, como puede ser el cachorro es una cosa hasta la pubertad y otra cosa después de la pubertad, como mi sobrino. Era un divino hasta la pubertad, después de la pubertad agarró el boliche y no lo vi más. Y después hay otro cambio en la edad intermedia y después otro cambio cuando empieza su sensorio a estar privado, empieza a estar más apagado en la tercera edad. Es como cuando el abuelo inmigrante empieza a recordar sus anécdotas italianas, las cuenta en italiano y tiene menos paciencia que antes. Bueno, los perros también tienen esa dinámica que tiene de crecimiento y hormonal y todas las patologías se van acentuando, se van empeorando en la medida que también interactúan con la dinámica y hasta con la dinámica interna de la familia. La gente se separa, se va, se muda, al que le daba bolilla no está más, o el bebé que estaba en una cuna empieza a gatear y se convierte en un competidor entonces del animal. Cuando esto pasa a ser peligroso, cuando la gente no entiende, se quedó con la foto y no se quedó con los 24 frames por segundo, que es un video, una filmación, que eso es la vida del perro, 24 frames por segundo. Se quedaron con la foto divina, ahí, todos sonrientes, a la cámara, y en el fondo su patología, cualquiera sea, se va volviendo cada vez más complicada y más peligrosa. Bueno, muchas gracias. Estaba leyendo la gran cantidad, nos han bombardeado preguntas. Ah, Muchas buenísimo. preguntas ya las has respondido a lo largo de la disertación y a lo largo de estas respuestas. Hay otras preguntas que están haciendo que son muy puntuales, relacionadas a problemas de comportamiento y terapéutica, farmacológica particularmente, que eso me parece que deberían consultarlo específicamente con su veterinario. Yo a los eh, colegas les recomiendo, ahí si se ve bien, el libro de Piaget. No es fácil de conseguir, lo compré por internet afuera. Es muy denso, muy difícil, es finito, pero hay que leer y es prácticamente de consulta permanente. Yo lo tengo acá al lado casi todo el tiempo. Ahí pueden encontrar un montón de información y la parte farmacológica que es tan compleja como la de farmacología humana. Usamos mucho de farmacología humana nosotros, moléculas de la psiquiatría humana, porque se trabajan con neurotransmisores. En particular, a mí me gusta mucho trabajar las conductas y la terapéutica comportamental, pero a veces se necesita una muleta química porque si no, no se logra nada. Así que bueno, hay varias preguntas que ya han sido respondidas. Como decía, le recomendamos consultar con algún veterinario o algunas cuestiones puntuales. Acá una pregunta dice que un canino enseñado a ser agresivo puede volver a insertarse y perder el instinto adquirido. Eh, Primero no hablamos de instinto, sino de comportamiento innato. El instinto es un concepto medio antiguo. Hay un comportamiento innato de la especie y después un comportamiento propio, epigenético y adquirido del animal a lo largo del tiempo. Todo se puede arreglar, todo se puede arreglar. A veces con mejor pronóstico que otros, ¿eh? Y a veces lamentablemente no se pueden arreglar en los términos que quiere el tutor.
el tutor quiere seguir viviendo en la misma casa, en la misma familia, haciendo exactamente lo mismo, con la misma competencia de recursos, pero arréglame el perro. O sea, hace milagros y que el perro sea distinto. Cuando el comportamiento final de ese animal tiene que ver con lo que todo este tipo está haciendo. Yo siempre digo este ejemplo, yo puedo ser el más taita del barrio, el más guapo, el que le pongo la tapa a todo. Me agarra la policía, me lleva al penal de Seiza o a cualquiera de esos y en el primer recreo soy Gandhi. Me callo la boca, no digo nada, bajo la mirada, no desafío a nadie, está la barra brava de tal o cual club, mejor ni lo miro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento termina de ser una relación con el entorno y hay muchos perros en los cuales la solución final, cuando vuelvo a decir la solución final, no, que le vas a dar una inyección, no, cambiar el entorno. Muchas veces cambias el entorno, que es lo que hace muy inteligentemente César Millán cuando no sabe qué hacer con el perro, no lo pudo arreglar. ¿Qué hace? Lo lleva a su centro de psicológico de animales, lo mete en una jauría absolutamente equilibrada de 12 o 15 ejemplares, donde ya tienen a su líder, tienen a la hembra, bla, 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 y el perro se porta bien en ese entorno. Terminan de filmar, créditos, publicidad a otra cosa. Después le devuelve el perro al mismo dueño que hace la misma macana y probablemente el perro se desarregle otra vez. Todo se puede arreglar, todo se puede arruinar, pero varía por un montón de situaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, y la última pregunta, si podés repetir el autor del libro que recomendabas. Sí, cómo no. Patrick Piaget, lo quiero mostrar y todo. Ahí se ve. Sí, ahí. Así lo. Piaget como el psicólogo, pero no. No lo vendo, no Bárbaro. tengo porcentaje en esto, no lo escribí yo. Pero realmente hay un montón de libros, obviamente hoy hablábamos con Juan, que viene de la década del 70. Esto yo pienso que dentro de lo que es la Escuela Europea de Etología Clínica es de lo mejorcito y ojalá realmente se haga mucho más familiar para el veterinario clínico común, al que le importe dermatología, lo que sea, siempre va a tener un perro que va a manifestar un comportamiento arriba de la camilla. Entonces, tienen que empezar a trabajar, aun cualquiera sea su especialidad, la consulta amigable, la consulta etológicamente amable, que no siempre tiene que ser un castigo que el perro vaya a la veterinaria. Empiece a decirle a sus clientes, trae el cachorro cuando compres alimento balanceado. Salí a caminar y pasá por adelante la veterinaria con el perro y sigan de largo. Y que todo sea un premio. Entrá, traerle una pasta frola al veterinario, porque es repiola y goloso como yo, y que y que la persona de chaqueta lo acaricie, chau, seguí de largo, y no necesariamente tenga que ser siempre un castigo. Porque esto es importante y todos lo sabemos los veterinarios. Si el perro se porta bien en la veterinaria, sus chances de curar cualquiera sea la patología que tienen son infinitamente mayores. Porque nosotros sabemos en la trastienda de la veterinaria que protestamos, este perro no lo puede tener, el dueño no le supo poner el bozal, le quiero hacer un electrocardiograma, lo tengo que dormir y eso me altera, o le quiero sacar sangre y me altera el recuento celular. Todo ese tipo de cosas que son obstáculos en nuestra profesión, haciendo un manejo etológico de nuestra veterinaria, lo podemos sacar adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas No, gracias. gracias a usted y a la Asociación de Etología Clínica Veterinaria Argentina por habernos cedido sus conocimientos también a través de usted. Bueno, muchísimas gracias a todos los mensajes y obviamente a Protenencia y a Egua una vez más por la invitación. Y espero que haya otros encuentros más. Seguramente, gracias, en serio, muy buena la charla, excelente, y el debate me parece que es un debate pendiente en nuestra profesión. Así que bueno, hemos iniciado el camino. Diego, la palabra la tenés vos ahora, agradeciendo al doctor Jiménez la presencia. Te despedís vos anunciando la próxima charla. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen a todos aquellos participantes que no hemos podido leerles sus preguntas, pero en la gran mayoría de los casos le hemos podido responder, pero como decía recién, nos han desbordado con las preguntas, han sido muy inquietos los asistentes. Bueno, la próxima charla, que es la semana que viene,
¿sí? Porque se vienen las vacaciones de invierno o el receso invernal en la mayoría de las provincias, entonces la gente va a estar muy pendiente de eso. Entonces, previo al receso invernal, va a ser la semana que viene y miércoles, a diferencia de nuestros clásicos jueves, va a ser el miércoles 6 de julio a las 19 horas, los perros de seguridad. ¿Qué trabajos realizan? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? El disertante va a ser Ariel Zapata, director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación, jefe de instructores de la Escuela de Adiestramiento de la Facultad de Veterinaria de la UBA. La forma de inscripción, como en esta misma charla, a través del mail, nos mandan un mail y nosotros les enviamos el link de inscripción. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes y nos veremos en la próxima. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias a todos por estar con nosotros. Hasta luego.